Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Un saludo cordial desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de este Viernes Santo en la Pasión del Señor presidida por el Papa. Desde los estudios de Vatican Media les acompañaremos Manuel Cubillas y quien les habla, Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Vincenzo Proto. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook. Y por supuesto un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Radio Paz Miami, Radio María México, Radio Hogar Panamá, Radio Inmaculada New Jersey, Estados Unidos, Santa Teresita Radio Palm Beach, Setelmont TV, Popular TV Cantabria, ESNE y EWTV, Radio Santa María Toledo y Radio María Paraguay. En estos momentos se está llevando a cabo la procesión del Papa con todos los diáconos y ministrantes. Manuel. Sí, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y teleescuchas. Estamos a punto de comenzar esta celebración vespertina de la Pasión del Señor desde la Basílica de San Pedro. En estos momentos el pontífice está ante el altar, se arrodilla para postrarse al suelo. Este es el primer gesto con el que se da comienzo a esta celebración. El Papa se postra en el suelo con su rostro en tierra, como señal de duelo, como símbolo de este momento difícil para el cristiano, la muerte de Jesús, el encuentro con el dolor de la muerte, el encuentro con el mártir. Por eso él viste el color rojo, que es el color del martirio. Y en este momento el Papa también ofrece en oración a toda la humanidad, a todos los fieles católicos y no católicos. ¿Por qué? Porque es Jesús al que queremos unirnos en este momento de dolor, en este momento en que Él ha sido capaz de dar su vida por nosotros, por nuestra salvación y sobre todo porque Jesús sueña con el reino de Dios, con el reino de su Padre, que es un reino de paz, de amor y de justicia. Ha sido un momento de oración en el cual mientras el pontífice estaba postrado en el suelo han estado de rodillas toda la asamblea. Es una antiquísima tradición. La Iglesia en este día no celebra ningún sacramento, excepto el de la penitencia y la unción de los enfermos. También hay que recordar que en este día la Sagrada Comunión se reparte al final de esta celebración. Hoy no hay misa. Es el único día de todos los 365 días del año que la Iglesia Católica no celebra la Eucaristía. Entonces la comunión que se va a repartir dentro de unos momentos, de un tiempo, ha sido guardada desde el día de ayer. En estos momentos el pontífice se ha dirigido a la sede donde estará por iniciar lo que es la pasión del Señor. El Papa comienza este momento con una oración. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Por Jesucristo, tu Hijo, por medio de tu sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta oración damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro de Isaías.
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si Ante él chiuderanno la los bocca, reyes cerrarán la boca poiché al vedranno ver algo un fatto mai a inenarrable essi raccontato y comprenderanno comprender ciò che mai algo avevano inaudito. udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? ¿Quién creyó nuestro A chi anuncio? sarebbe stato manifestato ¿A il quién braccio se del reveló Signore? el brazo del Señor? È cresciuto come un Creció verbutto en su davanti a lui, presencia como e brote, come una radice como in raíz en terra tierra arida. árida, Non ha apparenza né sin bellezza per figura, sin attirare i nostri belleza. sguardi, non splendore per poterci piacere. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolor, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración, que llegue a ti mi grito pidiendo ayuda. No me escondas el día en que estoy en la angustia.
continuación viene la segunda lectura. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Brothers and Hebreos. sisters, Hermanos, since in Jesus, the Son of God, ya que tenemos we un have the sumo supreme sacerdote high grande que ha who has atravesado gone el through to cielo, the highest heaven, Jesús, Hijo de we Dios, must never let go of the mantengamos faith firme that we have la professed. confesión de la fe. For it is not as if we had a high priest No tenemos who un was sumo incapable sacerdote of feeling incapaz our de weaknesses compadecerse with de us, nuestras debilidades, we have one sino who has been que ha tempted sido probado in en every todo, way that we are, como though nosotros, he is without menos sin. en el pecado. Let us be confident then Por in eso, approaching the throne of comparezcamos grace, confiados that we shall ante el have trono mercy de la from him gracia and find grace para when we alcanzar are in need of misericordia help. y encontrar gracia During para his un life on auxilio earth, oportuno. he offered a prayer and entreaty Cristo, en aloud efecto, and in silent en los días de tears su vida to mortal, the one who a had the gritos y power to save lágrimas, him out of death, presentó and he oraciones y submitted súplicas so al que podía humbly salvarlo de la that his muerte, prayer was heard. siendo escuchado por su piedad Although he filial, was son, y he aun learned siendo to obey hijo, through suffering, aprendió, but sufriendo, a having been obedecer, made perfect, y he became llevando for a la all who consumación, obey him se the convirtió source of para que eternal todos los que lo salvation. obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Es el momento del gradual. 3 diáconos de la Pasio van delante del Papa y se inclinan pidiendo la bendición. Una vez recibidas, se inclinan y se dirigen al ambón y a los atriles y comienzan el canto de la Pasión después según San Juan. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Es el momento del Evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesús según San Juan.
Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioanne. In illo tempore, En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: Quem queriti? ¿A quién busca? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: Iterum ergo eos interrogabit. Quem queriti? ¿A quién busca? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Mas, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Respondite Jesús. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Negavit ille et dixit: non sum. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre?
adversus hominem Le contestaron: responderunt et dixerunt hei. si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Meum regnum non est hinc. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Audit meam vocem. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que para Pascua pongan a uno en libertad. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza
y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí está su rey.
Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Un momento de reflexión, todos se arrodillan y se hace una pausa. Una pausa en la que estaban toda la asamblea también arrodillada. Se continúa con el Evangelio. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo,
el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. En estos momentos el Padre Raniero canta la mesa, el predicador del Vaticano viene y hará su homilía. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y sin estima. Son las palabras proféticas de Isaías con las que se ha iniciado la liturgia de la palabra de hoy. El relato de la pasión que ha seguido ha dado un nombre y un rostro a este misterioso hombre de dolores, despreciado y rechazado por los hombres. El nombre y el rostro de Jesús de Nazaret. Hoy queremos contemplar al crucifijo precisamente en esta apariencia, como el prototipo y el representante de todos los rechazados, los desheredados y los descartados de la tierra, aquellos ante los cuales se gira el rostro hacia otra parte para no ver. Jesús no ha empezado ahora en la pasión a hacerlo. En toda su vida, Él formó parte de ellos. Nació en un establo, porque para los suyos no había puesto en la posada. Al presentarlo en el templo, los padres ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones. La ofrenda prescrita por la ley para los pobres que no podían permitirse el lujo de ofrecer un cordero. Un auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante su vida pública no tiene dónde reclinar la cabeza. Es un sin techo. Y llegamos a la pasión. En el relato de ella hay un momento en el que no nos detenemos a menudo, pero que es muy significativo. Jesús en el pretorio de Pilato. Los soldados han observado en la explanada adyacente un arbusto de espinos. Han cogido un haz y lo han presionado sobre la cabeza, sobre la espalda todavía sangrante por la flagelación. Le han colocado un manto como burla. Tiene las manos atadas con una tosca cuerda. En una le han puesto un haz de varas
y en la è il otra prototipo una delle caña, persone ammanettate, símbolos jocosos de su sole, realeza. in balia di soldati e Es el sgherri prototipo de las che personas sfogano sui maniatadas, poveri malcapitati solas, la en rabbia manos e de la soldados y crudeltà bandidos che que forse desfogan sobre hanno los pobres accumulato in desgraciados tutta la la loro rabia y la vita, crueldad que han acumulado en la vida, torturado. Ecce homo, Ecce ecco homo. l'uomo. He Abbiamo aquí el sentito, hombre, esclama exclama nel Pilato, al presentarlo di lì a presentarlo poco poco al después popolo. al pueblo. Palabra Palabra que después de Cristo puede ser dicha del grupo sin fin de hombres y mujeres humillados, reducidos a objetos privados de toda dignidad humana. Se questo è un uomo, lo scrittore Primo Levi Si ha este es intitolato un così hombre, el il escritor Primo racconto Levi della sua tituló vita así el nel campo relato di de su vida en el sterminio di campo de Auschwitz. exterminio de Auschwitz. Sulla croce, En la Gesù di cruz, Nazaret Jesús de diventa Nazaret l'emblema di se questa convierte en el umanità emblema de umiliata toda e esta offesa. humanidad humillada y ofendida. Verrebbe da esclamare: Vendrían ganas de exclamar, despreciados, rechazados, parias de toda la tierra. l'uomo più El grande hombre di más tutta grande de toda la è historia stato ha sido di uno voi. de ustedes. A qualunque A cualquier pueblo, popolo, raza o religión que pertenezcan, voi tienen el avete derecho de diritto di reclamarlo como vostro. vuestro. Uno scrittore teologo afroamericano, El escritor y teólogo che Martin afroamericano Luther King considerava suo maestro, Howard Thurman, e aquel al que ispiratore Martin Luther della King lotta consideraba non su violenta per i maestro diritti civili, y el inspirador de la lucha no ha violenta scritto por un los libro derechos intitolato civiles, Jesus and escribió the un libro titulado Disillusioned. Jesús Gesù y los desheredados. In esso egli En fa vedere él che cosa hace la ver lo que figura di representó Gesù la aveva figura de Jesús rappresentato per gli para schiavi los del esclavos Sud, del sur, di cui lui stesso de era los un que él diretto mismo era discendente. un descendiente directo. Nella privazione di ogni diritto e En la privación nell'abiezione de più todo totale, derecho y en le abyección más parole del total, Vangelo che il ministro las di culto palabras del negro Evangelio ripeteva que repetía el nell'unica ministro de riunione culto ad essi en la consentita, única reunión que les era ridavano permitida, agli schiavi il daba senso della nuevamente loro a los dignità esclavos di figli di Dio. el sentido de su dignidad de hijos de In Dios. questo clima sono nati la maggioranza dei canti En este clima nacieron la mayoría de los cantos espirituales de la gente de color que todavía hoy conmueven al mundo. En el momento de la subasta pública habían vivido el desgarro de ver a las esposas separadas de los maridos y a los padres respecto de los hijos vendidos a dueños diferentes. Es fácil intuir con qué espíritu cantaban bajo el sol o en el interior de sus cabañas. Nadie sabe el dolor que he experimentado. Nadie excepto Jesús. Nessuno sa il dolore che ho provato. Nessuno, tranne Gesù. Nadie sabe el dolor que he experimentado, solo excepto Jesús. Este no es el único significado de la pasión y muerte de Cristo, y ni siquiera el más importante. El significado más profundo no es el social, sino el espiritual y místico. Aquella muerte redimió al mundo del pecado, llevó el amor de Dios al punto más lejano y más oscuro en el que la humanidad se había metido en su huida de Él, es decir, en la muerte. No es, decía, el sentido más importante de la cruz, pero es el que todos, creyentes y no creyentes, pueden reconocer y acoger. Todos, repito, no solo los creyentes. Si por el hecho de su encarnación el Hijo de Dios se hizo hombre y se unió a toda la humanidad, por el modo en que se produjo su encarnación, se ha hecho uno de los pobres y rechazados. Ha abrazado su causa. Él mismo se ha encargado de asegurárnoslo, cuando solemnemente afirmó que lo que hicimos por el hambriento, el desnudo, el preso, el exiliado, se lo hicimos a Él.
y lo que omitimos hacérselo a ellos, no se lo hicimos a Él. Ma non possiamo fermarci qui. Pero no podemos detenernos Se aquí. Gesù non avesse che questo Si da Jesús dire ai solo tuviera diseredati del esto que mondo, decir a los desheredados del non mundo, sarebbe che uno in più tra no di sería loro, más que uno de un ellos, esempio di dignità un nella ejemplo de sventura. dignidad en la desventura y nada más. Anzi, sarebbe Más una prova aún, ulteriore a sería una carico di prueba Dio ulterior a che cargo de permette tutto Dios questo. que permite todo esto. È nota la reazione Es conocida la indignata di reacción Ivan, indignada il de fratello Iván, ribelle dei fratelli el hermano Karamazov rebelde de di los hermanos Dostoevskij. Karamazov de Quando il Dostoyevsky. pio fratello minore Cuando el hermano Alyosha menor, Alyosha, gli nomina Gesù. le menciona a Jesús. Si tratta dell'unico Se senza trata del peccato, único sin pecado y de su Il sangre. sangue suo, vero? No, non mi ero No me había scordato di olvidado lui. de él. E Y mi más aún, meravigliavo, anzi, me mentre si maravillaba discuteva, mientras come se mai tu discutía tardassi tanto a venirmi cómo era fuori con posible que lui, tardaras tanto en sacarlo contigo, giacché comunemente nelle ya que discussioni tutti quelli dalla comúnmente parte vostra en los mettono debates innanzitutto todos los de su lui parte prima di ogni cosa. le ponen a él antes que a cualquier Il otra Vangelo cosa. infatti non si ferma qui. Efectivamente, Dice anche un'altra el Evangelio cosa. no se detiene aquí. Dice che il Dice también crocifisso ha otra risorto. cosa. Dice que In lui è avvenuto un el crucificado ha rovesciamento resucitado. totale delle parti. En él se produjo un vuelco total de las partes. El vencido se ha convertido en vencedor. El juzgado se ha convertido en el juez. La piedra descartada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular. L'ultima parola non è stata e non sarà mai La última palabra no ha dell'ingiustizia sido y no e será nunca la dell'oppressione. de la injusticia y de la opresión. Gesù non ha ridato Jesús soltanto no ha una devuelto solo una dignidad ai a los desheredati desheredados del mundo. Ha dato loro una speranza. Les ha dado una esperanza. Nei primi 3 secoli della Chiesa la celebrazione En della los 3 Pasqua primeros siglos de la Iglesia, non era la celebración de la distribuita come Pascua no ora era in diversi distribuida giorni, como venerdì ahora, Santo, il sabato en varios santo e la días, domenica di Pasqua. Viernes Santo, Sábado Santo y Tutto era Domingo de concentrato Pascua. in un solo giorno. Todo estaba concentrado en un solo Nella Veglia día. Pasquale si En la vigilia commemorava sia la pascual morte, se conmemoraba tanto la risurrección. muerte como la più resurrección. precisamente, non si commemorava Más concretamente, ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados. Se conmemoraba más bien el tránsito de Jesús de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra Pascua significa tránsito, paso del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, tránsito de Cristo de este mundo al Padre y tránsito del pecado a la gracia de los creyentes en Él. È la festa del capovolgimento operato da Dio e realizzato in Es la Cristo. fiesta del vuelco obrado por Dios y realizado en Cristo. Es el comienzo y la promesa del único cambio pleno, totalmente justo e irreversible en la suerte de la humanidad. Poveri, Pobres, excluidos, appartenenti alle pertenecientes a diverse distintas forme formas de che esclavitud, ancora sono todavía en atto curso en nella nuestra nostra sociedad. Pasqua è La vostra Pascua festa. es nuestra fiesta. La cruz contiene un mensaje La cruz contiene también un mensaje para aquellos que están en la otra orilla, para los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de vencedores. Y este es un mensaje, como siempre, de amor y de salvación, no de odio o venganza. Les recuerda que al final están vinculados al mismo destino de todos, que débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos están sometidos a la misma ley y a los mismos límites humanos. La muerte, como la espada de Damocles, pende sobre la cabeza de cada uno, colgada de un hilo. Pone en guardia contra el peor mal para el hombre, que es la ilusión de la omnipotencia. No hay que ir demasiado para atrás en el tiempo. Basta repensar la historia reciente para darnos cuenta de lo frecuente que es este peligro y a cuántas personas y pueblos lleva a la catástrofe.
La Escritura ha parole di saggezza eterna rivolte ai dominatori La della Escritura scena di tiene questo palabras mondo. de sabiduría eterna dirigidas a los dominadores de la escena de este mundo. Aprendan, gobernantes de toda la tierra. Los poderosos serán examinados con rigor. En la prosperidad, el hombre no comprende, es parecido a las bestias que mueren. Y todavía otra palabra más llena de autoridad. ¿Para qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si luego pierde su alma o se destruye a sí mismo? La Iglesia ha recibido el mandato de su fundador de ponerse de la parte de los pobres y los débiles, de ser la voz de quienes no tienen voz. Y gracias a Dios es lo que hace, sobre todo en su Pastor Supremo. La segunda tarea histórica que las religiones deben juntas asumir hoy, además de promover la paz, es de no permanecer en silencio ante el espectáculo que está ante la mirada de todos. Pocos privilegiados poseen bienes que no podrían consumir, aunque viviesen incluso siglos enteros, y masas aniquiladas de pobres que no tienen un trozo de pan y un sorbo de agua para dar a sus hijos. Ninguna religión puede permanecer indiferente, porque el Dios de todas las religiones no es indiferente ante esto. Volvamos a la profecía de Isaías de la que hemos iniciado. Comienza con la descripción de la humillación del siervo de Dios, pero se concluye con la descripción de su exaltación final. Es Dios que habla. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Por los trabajos de su alma verá la luz. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Dentro de 2 días, con el anuncio de la resurrección de Cristo, la liturgia dará un nombre y un rostro también en este triunfador. Vegliamo e meditiamo nell'attesa. Meditemos en esta espera, en una vigilia. Un momento de silencio para una reflexión personal antes de la oración universal. Palabras fuertes del Padre Cantalamessa, donde entre otras palabras dijo que Jesús es el prototipo de las personas maniatadas solas en manos de soldados y bandidos que desfogan sobre los pobres desgraciados la rabia y la crueldad que han acumulado en la vida, torturado. Oremus dilectissimi nobis, pro ecclesia sancta Dei. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra
y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con la fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados, por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremus et pro Judeis. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia,
Escucha con piedad la súplica de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. En este momento nos preparamos para la segunda parte de esta celebración, que consiste en la adoración de la cruz. El diácono ministrante, con a su lado 2 acólitos, está llevando la cruz desde el fondo de la basílica y realizará 3 paradas. Cada acólito lleva un candelabro. Et Celignum Crucis in quo salus mundi
Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Tres veces se cantará el Ecce Lignum, que es continuado después por el coro, por la escola. El diácono levanta la cruz hacia arriba. Flectamus Genua. Después del Venite adoremos, por invitación del diácono Flectamus Genua, todos se arrodillan ante la adoración silenciosa. Levate. El diácono invita a los asistentes a ponerse de pie y avanza por el centro de la basílica, llevando en sus manos en alto la cruz. El diácono hará una segunda parada, se detendrá y nuevamente cantará: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos contestarán: vengan a adorarlo. Ecce Lignum Crucis, in quo salus mundi pependit. En la tercera parada que hará, el diácono se dirigirá hacia la estatua de San Pedro. En ese momento el diácono ha invitado de nuevo a ponerse de rodillas y todos los asistentes a la celebración se ponen de rodillas adorando la cruz. Levate. Ahora invita nuevamente a la comunidad que asiste a ponerse de pie y avanza hacia el centro de la basílica, donde hará la tercera parada.
et celi ignum crucis. Miren al árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pendit. Vengan a adorarlo. Flectamus genua. Invita por tercera vez a toda la comunidad a ponerse de rodillas. Levate. En este momento el Papa va a proceder a la adoración de la cruz y para eso se quita los ornamentos, se quita la casulla, se despoja de este pequeño detalle que es la casulla que le permite presidir la celebración y se acerca como cualquier otro. Besa la cruz Y se detiene un momento en oración. A continuación, besarán la cruz también los diáconos asistentes. Los ministros. El diácono que carga la cruz se ha dirigido hacia el centro del presbiterio y ese es el lugar donde se acercarán los asistentes a adorar la cruz. Prácticamente donde se encuentran los restos de la tumba de Pedro. La cruz la besarán los diáconos asistentes, los ministrantes, los 3 diáconos de la Pasio, el predicador, cardenales, obispos. Después de todos ellos, los representantes del cuerpo diplomático, algunos prelados y algunos fieles. La homilía del Padre Cantalamessa nos recuerda lo que es este momento que es muy importante para todos nosotros los cristianos, el momento en el cual Jesús es crucificado por todos nosotros, por nuestros pecados. Hablando de Jesús, él dijo que, el Padre Cantalamessa dijo que la vida que él hizo desde que nació era el auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante su vida pública,
no tiene dónde reclinar la cabeza, es un sin techo. Pero también cuando llega el momento de su muerte, es el prototipo de las personas maniatadas, solas, en manos de soldados y bandidos que desfogan sobre los pobres desgraciados la rabia y la crueldad que han acumulado en la vida. Es torturado. También recordó Auschwitz, recordó los judíos, el holocausto, en el cual murieron más de 6 millones de ellos. Recordando a un judío que es Primo Levi, que escribió este libro, Si este es un hombre. Jesús de Nazaret se convierte en el emblema de toda esta humanidad humillada y ofendida. Cantalamessa también mencionó a Martin Luther King. Así es. El predicador se detuvo en una escena que podría parecer de poca importancia, pero que en la historia de los Estados Unidos, en la historia de la esclavitud en esa nación del norte, cobra significado enorme a través de los famosos cantos gospel. En esos cantos se recuerda los tiempos de esclavitud, los tiempos, las características, lo que ocurría con todos estos miles, por no decir millones de personas de origen africano que fueron traídos con violencia hacia América, y cómo en América se les continuó oprimiendo y considerándoseles como eso, esclavos, cosas vendibles. Y él recuerda justamente esa frase de una canción en la que solo Jesús es el testigo de ese dolor interno que no pueden decirlo de otra manera estas familias al verse separadas y vendidos sus miembros a los blancos que eran los dueños de las grandes plantaciones del sur de los Estados Unidos, al igual como ocurrió en las Islas Antillas, en las islas del Caribe y en algunos países latinoamericanos. Recordar la pasión de Cristo es recordar también la pasión de estos pueblos, la pasión de los jóvenes, como lo ha dicho el Papa Francisco en cantidad de sus homilías y de sus discursos, es recordar a todos los desheredados de este mundo. Y si ubicamos esta celebración en el transcurso del año, pues podemos decir que también es la pasión que viven los pueblos indígenas de la Amazonía y la pasión que están sufriendo por el despojo de sus tierras en Brasil, en Ecuador, en Colombia, por la destrucción del medio ambiente de parte de las petroleras. Recordamos aquí el conflicto que está todavía sin ser solucionado del todo en Ecuador. Entonces, la pasión del Señor recupera todos los sufrimientos de la humanidad. Recupera el sufrimiento de Mozambique, por ejemplo, con las inundaciones. Recupera la lucha de los migrantes por llegar a un país distinto del de origen, no porque no quieran su tierra, sino porque en su tierra no encuentran posibilidades de realización humana. Entonces la pasión cobra diversos significados según las circunstancias, pero en todos el factor común es el que sufre. Y ahora estamos adorando justamente al crucificado y en él a toda la humanidad. El crucificado, el vencido que se ha convertido en vencedor, el juzgado que se ha convertido en el juez. La última palabra, donde también decía Cantalamessa, la piedra descartada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular, porque es esto lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, dando la posibilidad a todos los descartados, a todos los que han sufrido en esta humanidad. Así es, Patricia. Quizá yo quisiera recuperar un detalle que tú acabas de nombrar. El padre Cantalamessa en su predicación insistía en no terminar en el fracaso. A pesar de que la pasión aparentemente termina en el fracaso, en la cruz, en la muerte,
el padre Cantalamessa nos invitaba al final de su alocución a no ceder a la desolación. ¿Y qué es la desolación? La desolación es esa sensación de fracaso, de soledad, de soledad total. Esa experiencia de no ver, de no saber, de no alcanzar. Y entonces aquí podemos recordar a un santo, a Ignacio de Loyola, quien decía que en tiempos de desolación no había que hacer cambios. Jesús sintió la desolación cuando oró toda la noche antes de ser apresado. Pidió al Señor que el plan cambiara. Si es posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, al final se mantuvo. Jesús no cambió su plan. No cambió el plan del Señor, no cambió el designio, la voluntad de Dios en su vida. Asumió el costo de esa decisión. Y hoy pues recordamos con el padre Cantalamessa que el final no es la muerte, sino la resurrección, la vida. Esa es la esperanza. Así es, además él dijo algo, habló un poco también de historia, el padre Cantalamessa, tocó varios momentos históricos de la humanidad, pero también dijo que antes, en los primeros siglos de la Iglesia, la celebración de la Pascua no estaba distribuida en varios días, sino que todo se concentraba en un solo día. En la vigilia pascual se conmemoraba la muerte y la resurrección, pero más concretamente se conmemoraban como ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados, sino que conmemoraba el tránsito de Cristo de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra Pascua, dijo Cantalamessa, significa tránsito, pasar del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, el tránsito de Cristo de este mundo al Padre, tránsito del pecado a la gracia de los creyentes en Él. Y dijo algo que me gustó, dijo que es la fiesta del vuelco obrado por Dios realizado en Cristo. Es el comienzo y la promesa del único cambio pleno totalmente e irreversible en la suerte de la humanidad, porque los pobres y los excluidos, pertenecientes a distintas formas de esclavitud, tienen la Pascua, es su Pascua, es el momento en el que ellos van a encontrarse de vencidos a vencedores. En eso consiste la esperanza justamente. La esperanza es ese tránsito, el salir de donde estás y pasar a una situación no solo mejor, sino de realización. Y entonces en Cristo se da ese paso. El resucitado es una realidad diferente, ¿verdad? Es una realidad plena. Y eso mismo es la invitación que nos hace a todos a poder pasar de las situaciones de opresión, de miseria, de falta de libertad en las que muchas veces vive la humanidad, a una situación de libertad, de realización, de alegría. Esa es la esperanza de todos los que sufren, es la esperanza de los que migran, es la esperanza, por ejemplo, para recordar naciones, de los venezolanos, es la esperanza de los que están en la cárcel, es la esperanza del joven que no encuentra trabajo, es la esperanza de aquel que ve que su familia se divide, que es la esperanza de aquel que no encuentra realización en esta tierra. Es la esperanza también de los nicaragüenses que están viviendo su Vía Crucis y que llegarán a tener esa esperanza de que la paz les llegue a sus hogares también. Pero hay otro momento de la homilía en que no solamente Cantalamessa se dirigió a los más débiles, sino que él también habló de los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de vencedores, y dijo que estarán todos juntos, débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos sometidos a la misma ley. Y eso es algo que es muy interesante porque muchas veces los poderosos se consideran que no les llegará jamás ese momento de tener un juez que les diga lo que pueden o no deben hacer. Y en cambio no, están medidos en la misma vara, débiles y poderosos, están sometidos a la misma ley, a los mismos límites humanos. Porque dijo Cantalamessa, la muerte, como la espada de Damocles, depende sobre la cabeza de cada uno, colgada de un hilo. Pone en guardia contra el peor mal para el hombre, que es la ilusión de la omnipotencia. Y no hay que ir demasiado atrás en el tiempo, dice, basta que pensar, dice, en la historia reciente
para darnos cuenta de lo frecuente que es este peligro y a cuántas personas y pueblos lleva a la catástrofe. Sin lugar a dudas, el padre Cantalamessa ha tocado un punto central de lo que le sucede a la sociedad actual. Estamos creídos, convencidos que el poder, el dinero, lo es todo. Y justamente él recuerda que la muerte pone en evidencia que el dinero no lo es todo. La muerte es el límite con el que todos nos tenemos que enfrentar cualquier día de nuestra vida. Y en ese sentido les recuerda a los poderosos que, al igual que el más pobre, tendremos que enfrentarnos con el final, pero también con el encuentro con el Señor, y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con el hermano. No es posible acumular millones y millones y teniendo al hermano en la puerta sufriendo hambre, sufriendo sed, sufriendo la destrucción. La Iglesia ha recibido el mandato de su fundador de ponerse de la parte de los pobres y de los débiles, de ser la voz de quien no tiene voz, y gracias a Dios es lo que hace sobre todo en su Pastor Supremo. Ha terminado el momento de la adoración. El diácono ya ha metido en el altar la cruz donde va en su lugar, y el Santo Padre ahora está subiendo al altar junto con los diáconos asistentes para hacer la genuflexión a la cruz y después presentará la cruz silenciosamente a todos los fieles que se encuentran en la basílica. Ahora es el turno para todos los asistentes de poder juntos adorar la cruz como símbolo de reconocer que ahí, en ese crucificado, en esa cruz, están también todos nuestros dolores, todas nuestras ansias y búsquedas. En este momento el Santo Padre tiene en sus manos el crucifijo y lo presenta a toda la comunidad. A toda la comunidad, para que toda la comunidad le presente sus pecados, sus culpas, sus angustias, sus miedos, sus sinsabores, todos ellos se los entregan a Jesús que por cada uno de nuestros pecados está ahora ahí en esta cruz. Jesús nos redime, Jesús nos cambia, Jesús hace nuevo todo. Todas las cosas serán renovadas en Jesús, dice el Salmo. El Santo Padre en este instante ora ante la imagen y se dirigirá hacia la parte trasera hacia atrás del altar. Es el momento de los improperios. En este momento el diácono trae la comunión, Pasando a través de la nave central, y la llevará hasta el altar. es acompañado por dos acólitos con candelabros, el ceremoniere o maestro de ceremonias, y un ministro que Sostiene un palio. Sería este palio el que
viene como mostrando la presencia a la comunidad de alguien que viene cargando, que viene llevando entre sus manos las hostias consagradas, el cuerpo del Señor. Además viene cubierto el Santísimo. El Santísimo, así es. En la tradición católica, el Santísimo no se guarda como de costumbre en el sagrario que está en la basílica, en este caso, sino que se guarda en una capilla que está fuera. ¿Por qué? Porque es una manera de decir que la basílica ahí ha quedado despojada con la muerte de Cristo. Este día se consume todas las formas consagradas y queda totalmente desprovista el templo de la presencia del Señor en términos eucarísticos. ¿Por qué? Porque mañana es la gran celebración, la vigilia pascual, donde de nuevo se consagrarán formas para poder ser distribuidas a través de la comunión. Certi salutarvi moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis. En este momento el Papa invita a rezar el Padre Nuestro. Venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos, quesumus Domine, a vos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino por tu piedad me aproveche para la defensa del cuerpo y el alma como remedio saludable. Se dividieron mis vestidos y se jugaron la suerte de mi túnica. Es el momento de la comunión. Están los embajadores de diferentes países, podemos apreciar de diferentes países del mundo que están asistiendo a este evento.
a la pasión de Cristo. Recordamos a nuestros oyentes que nuestra próxima cita será esta noche en el Coliseo para vivir el Vía Crucis del Señor. Y este año los textos del Vía Crucis tienen un carisma. Estará hablando sobre la trata de las personas. Es un tema al cual el pontífice está muy preocupado y continuamente, siempre que puede, habla al respecto. Y hace no mucho, el 16 de abril, fue el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Esto de la trata de las personas es una plaga. Es así como más de una ocasión el Papa ha condenado es el hecho de los nuevos esclavos de nuestro siglo. Sí, sin lugar a dudas, cualquiera podríamos creer que el siglo XXI es un siglo en el que el tema de la esclavitud es un tema superado, pero en realidad lo que sucede es que no. Asistimos a esclavitudes mucho más complejas, a sistemas de opresión mucho más complejos, mucho más difíciles de detectar con las lógicas actuales. Por ejemplo, todo el tema de la trata de personas que surge de las migraciones producto de guerras, producto de pobreza, producto de hambrunas. Entonces la desesperación de los pobres es aprovechada por redes mafiosas en el mundo, y esas redes pues ganan miles de millones de dólares con el sufrimiento de todas estas personas. Pero detrás de la trata están las guerras. Es decir, aquellos países que alientan a la guerra, que venden armas y que destruyen países enteros. Y el problema es que muchas de estas personas, los migrantes que están tratando de huir, de escapar de una situación de sus países, ya sea una violencia o una situación económica, se ven en medio de los mafiosos encargados, o de estos mafiosos que trafican seres humanos. Y lo estamos viendo incluso con los migrantes que pasan que están saliendo de nuestros países de Centroamérica, que muchos de ellos no sabemos si están llegando hasta su destino final, hacia la frontera con México, con los Estados Unidos. No se puede saber a ciencia cierta si han llegado algunos de ellos hasta el final o si han sido secuestrados por estos traficantes de seres humanos. También el Papa, en este tema del tráfico de personas, de la trata de personas, ha llamado la atención sobre el tema de las redes de prostitución, de las redes de esclavitud de mujeres, sobre todo en el caso de Centroamérica o en el caso de África. Entonces, es un tema sobre el que la humanidad tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo, y los gobiernos tienen que actuar decididamente para que deje de suceder. Al final, de nuevo, son los más pobres los que más sufren toda esta serie de problemáticas. Y las meditaciones de este Viernes Santo en el Coliseo llevan por título Con Cristo y con las mujeres en el camino de la cruz. Y el Papa ha querido que Sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata y directora de la asociación No Más Esclavos, Slaves No More, dedicara las meditaciones a las víctimas de la trata, a los menores mercantilizados, a las mujeres forzadas a prostituirse, como estabas tú diciendo, y los migrantes que van a centrar las 14 estaciones de este Vía Crucis, donde se hablará de los excluidos de la sociedad, de los nuevos crucificados de la historia de hoy, de los pobres víctimas de los cierres de los poderes y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo, pero también de estos corazones endurecidos por la indiferencia. Como se decía también, ya como no es tu hermano, no es el que lo tienes a tu lado, no importa lo que esté ocurriendo del otro lado del mundo. Estos flagelos, estas plagas siguen caminando porque hay una gran indiferencia en la humanidad. No obstante, existe la globalización. Debería de haber la globalización también de la solidaridad, de la humanidad, de la hermandad, y es todo lo opuesto, todo lo contrario. Claro, el gran problema
es que hemos convertido a los seres humanos en dinero. Y al convertirlos en dinero los podemos vender. Seguimos en la tradición de la esclavitud de la que hablaba el padre Cantalamessa. Esa esclavitud a la que se sometió a los negros, a los de origen africano en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces hoy esta celebración recuerda justamente ese sufrimiento que sigue. Hoy ya no son los que fueron esclavizados, traídos de África. Hoy son mujeres, hombres, niños, jóvenes que siguen siendo esclavizados de manera mucho más callada y sutil, pero que abarca a una enorme población en el mundo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, que habló de servicio, de perdón, de renuncia y sufrimiento, manifestando en su vida el amor verdadero y desinteresado al prójimo. Nos preparamos para la oración final. Omnipotens eterna Deus, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Inclinate vos ad benedictionem. Es el momento de la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. La celebración de hoy no termina con la bendición usual, sino con esta oración de bendición. El Papa y los asistentes se irán retirando en silencio. Además, creo que después de la celebración se desnuda el altar. Sí, queda el altar totalmente limpio, no tiene ningún detalle de decoración. Se quitan los candelabros, los manteles, todo, de manera que es la noche justamente de vigilia, es la noche de dolor, es la noche de luto. Y el altar recobrará vida el día de mañana en la celebración de la vigilia, la Pascua, la resurrección del Señor. Comienza la procesión del Santo Padre, seguido también por los ministros, diáconos, que se están abandonando la basílica en silencio. Como podemos notar, no hay canto de despedida. Hay una invitación al silencio.
Así que invitamos a nuestros oyentes que estén pendientes a esta noche a las 9 desde el Coliseo. Tendrá lugar el Vía Crucis y por supuesto mañana a las 8:30 de la noche hora de Roma se llevará a cabo la vigilia, la celebración de la vigilia pascual. Con desde ese instante nosotros nos estamos despidiendo. Agradecemos a todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News. Y por supuesto también un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten y que nos escucha a través de YouTube. Hemos estado acompañándoles en todas estas 2 horas casi. Manuel Cubías y Patricia Inestrosa. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.